Bienvenidos de regreso. Estamos viendo ahora el laboratorio para verificar, corroborar el divisor de tensión, divisor de voltaje. Lo voy a hacer primero con dos resistencias y luego con el potenciómetro que están viendo aquí. Es un potenciómetro. Muchos ya lo conocen, los han visto. Si no los han visto y es la primera vez que lo ven, bueno, les presento un potenciómetro de los más usados, de los que más se usan en las escuelas, en algunos proyectos. Entonces, pues los van a estar viendo seguido seguramente. Muy bien, vamos a hacer unas pruebas aquí con el divisor de tensión, primero con unas resistencias. Tengo dos resistencias iguales de 330 ohms de valor con el código de colores. Vamos a corroborarlas. Tenemos, esta mide 327 y esta mide 328. Tienen ahí un ohm más o menos de diferencia. Y la suma de las dos nos da 654 en lugar de 660. Lo que pueden ustedes apreciar aquí es que estoy haciendo la medición, dirán ustedes, no le quita las dos patitas, pues es que esta está al aire y esta está al aire, y como no hay nada conectado no me afecta para hacer la medición, puedo medir aquí sin ningún problema entre ambas. Aquí, aunque está el potenciómetro aquí, esta parte está cortada, entonces no me afecta, puedo hacer la medición. Entonces voy a encender la fuente de voltaje, voy a ponerle 12 volts a esta resistencia, vamos a medir aquí el voltaje con esas puntas. El voltaje que tenemos es de 11.97 según nuestro multímetro. Ok, vamos a colocar en las resistencias y vamos a medir el voltaje. Si le estoy conectando aproximadamente 12 volts, perdón, aquí vamos a ver 12 volts, entonces la mitad, porque las resistencias son iguales, debería dividirse equitativamente, entonces como son iguales, debe haber la mitad en los dos, aproximadamente 6 volts en cada una. Aquí tenemos 5.96 y acá tenemos 5.98. Como pueden ver, es más o menos el mismo valor. Se hace el divisor de voltaje en ellas. Si yo agrego otra resistencia, voy a agregar esta, que es de 260 ohms. Vamos a ver. Se ve el multímetro. Es de 268.5 y conectamos, pues ahora el voltaje se va a dividir entre las tres resistencias equitativamente, pero ya no va a haber aquí obviamente los 5 volts porque ya se dividió el voltaje entre las tres. Podemos medir el voltaje en esta 4.25, el voltaje en esta 4.25 y lo que resta pues debería estar en esta 3.47. Fíjense, no es lo mismo medir de aquí a aquí que de aquí a aquí, obviamente que de aquí a aquí. Entonces es en cada una de ellas para conocer su valor. Esta tiene 4.25, esta de aquí tiene 4.23 y esta de aquí tiene 3.47. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí en el divisor es lo que yo quería mostrarles, que los voltajes se reparten. También lo que quiero mostrarles es que no es lo mismo. Cuando tenemos el divisor de tensión, vamos a ponerlo de una forma que se vea como en la clase. Vamos a poner dos, vamos a ponerla así para que se vea como en la clase. Vamos a poner el voltaje positivo de este lado y el negativo aquí, como los ejemplos. Lo que yo les mencionaba en la clase es que muchos errores que uno comete, porque estos circuitos normalmente los usamos como referencia no para suministrar energía. Se fijan, aquí tenemos la mitad, entonces alguien dice, bueno, yo quiero suministrarle a una carga 6 volts y tengo 12, pues hago un divisor, saco la mitad, ya tengo los 6 volts y ya la conecto y pues ya va a funcionar. Pues no, porque cuando yo conecto una carga, vean esto, voy a conectar la de 220 aquí en paralelo, o vamos, para que se vea más claro, voy a ponerla aquí, más despegada,
y luego con un cable voy a unirla para que se aprecie. Uso un cable largo para que se aprecie la conexión. Lo voy a unir de este punto a este punto y ahí le pongo la carga. Fíjense, vamos a ver. El valor sin conectar la carga. El valor sin conectar la carga. Voy a auxiliarme de un caimán aquí para no batallar. El valor sin conectar la carga es de, tiene multímetro, si no conectamos la tierra no se puede medir, es de 5.96, lo pueden ver aquí perfectamente, 5.96. Entonces alguien dice, bueno, pues ya tengo mis 6 volts, se los voy a poner esta carga porque ocupo 6 volts. Y entonces le ponen los 6 volts. ¿Y qué pasa? Que, canijo, el voltaje se cayó. ¿Pero por qué? Si eran 6 volts. Y luego lo verifican, dicen, pues sí tiene 6 volts. Pero le pongo la carga y se cae el voltaje. ¿Cómo que se cae el voltaje si yo quería 6 volts? Bueno, pues el tema es que ustedes se emparalelaron esta resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas resistencias se vuelven más pequeñas. Y al volverse más pequeño el valor de la resistencia, pues el voltaje en la resistencia que quiero, de la suma de las resistencias, pues me da menor voltaje aquí. Obviamente el voltaje acá en la resistencia de la carga aumentó. Fíjense. Vamos a medirlo en la resistencia, perdón, en la que está aquí en serie. Vamos a medir el voltaje aquí, que no es la carga. También tiene lo mismo. Cuando aumento, cuando conecto la carga, el voltaje allá va a subir. Y así se compensa el circuito. Se pierde en la carga de voltaje, pero se completa de este lado, no se desaparece. Entonces, por esa razón, no usamos los circuitos de este tipo para alimentar a un circuito. Podemos saber el efecto si cuando veamos, para que entendamos esto perfectamente, cuando ponemos la carga y lo entendamos, aquí pueden ustedes hacer el circuito, hacer la operación y verlo, pero después vamos a ver cuando veamos el equivalente de Thevenin, cómo podemos modelar este circuito para saber exactamente qué va a pasar y vamos a entender por qué nos dio ese valor fácilmente. O sea, podemos tener cualquier sistema y saber qué pasa cuando conectamos una carga como ahorita. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando nosotros queremos diseñar circuitos, cuando queremos hacer ingeniería, tenemos que entender esta parte. Si no entendemos el comportamiento del circuito, no podemos predecir cómo funcionan las cosas y por lo tanto no podemos entender por qué no funciona lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el potenciómetro. El potenciómetro es muy usado como señal de referencia y, como les mencionaba, como control de volumen. Entonces, para muchos sistemas de referencia se usan los potenciómetros, con eso ponemos el valor que queremos y los aparatos normalmente hacen lo que tengan que hacer. El potenciómetro, como les dije ahí en la clase, apago la fuente para que no haga ruido. El potenciómetro mide, este potenciómetro dice que es de 5 kilos, lo podemos ver aquí. Nos dice que es de 5.13, ¿ok? Entonces, siempre en los extremos, el potenciómetro tiene un valor fijo, aquí lo pueden ver, de 5.13, pero con el centro los valores cambian, mire, de aquí a aquí nos da 2.36, para completar 5.13, pues debería tener acá como 2.8, algo así en el otro lado, y ahí tenemos 2.8, lo pueden ver. Entonces, si yo muevo la perilla, déjenme conectar aquí y moverla, pueden ver cómo el valor de la resistencia se ve que va disminuyendo, llegar casi cero, y voy a subir hasta llegar a los 5 kilo ohms. Como pueden ver, podemos variar la resistencia desde 0 hasta 5. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, que podemos usar nuestro potenciómetro para fijar un valor de referencia. Voy a energizarlo. Voy a energizarlo aquí. Aquí está. Ponemos 12 volts. Aquí el potenciómetro. Entonces, de aquí al centro. Ok. De aquí a aquí son 12. Voy a poner el potenciómetro en 0. Ahí tenemos prácticamente 0. Déjenme poner otra vez el caimán en la punta negra aquí para poder usar mi otra mano. Aquí tenemos
0 volts, lo que les mencionaba, el rango 0. Vamos a ir subiendo, mire, ahí pueden ver cómo el voltaje va variando. Esta es la maravilla del potenciómetro. Ahí podemos poner el voltaje que nosotros queramos. Ahí tenemos hasta llegar a los 12 volts o 11.97, que es lo que más queda la fuente. Entonces pueden verlo perfectamente bien aquí, pueden fijar el valor que ustedes quieran con el potenciómetro. Pero recuerden, la parte mala de esto es que este valor solamente se usa de referencia. No podemos alimentar una carga con él porque va a variar. Normalmente después de aquí entran a circuitos de alta impedancia como amplificadores operacionales con ganancia unitaria para darle ganancia a la señal y que ya no se caiga después de que sale el circuito y nos funciona perfectamente la referencia. Eso lo veríamos o lo van a ver cuando pasen los de circuitos y lleguen a electrónica y podamos ver en electrónica estos tipos de circuitos, van a entender mejor el uso de estos. Ahorita confórmense con saber que así funcionan y para qué se pueden usar. Esto es lo que, como vamos evolucionando, conforme vamos avanzando y vamos aprendiendo. Ahora les voy a mostrar en el osciloscopio. Les voy a mostrar en el osciloscopio la misma aplicación, pero para verlo diferente. Quiero que veamos en el osciloscopio mucho más animado este circuito. Déjenme conectar aquí. Este punto del osciloscopio es roja, pero no tiene que ver con polaridad. Ok, vamos a ver. Voy a conectar aquí en el cursor. Voy a prender la fuente. Entonces podemos ver aquí en el osciloscopio, está en la escala de 5. Cada rayita vale, cada cuadrito vale 5. Entonces tenemos aquí 5, 10, arribita son 12. Vamos a llegar, ahí llegamos a los 12 volts. Y podemos ver todo el rango. Desde 0 hasta 12, cómo se mueve el voltaje. De hecho, podemos ver aquí en medición. Ahí el voltaje. Tenemos aquí el voltaje. Sé que llega a 12.8. El medio 12.5. Aquí podemos ver exactamente. Está exactamente la medición. Ok. Ahora quiero mostrarles cómo se vería con una señal senoidal. Para eso voy a utilizar un transformador que tengo aquí para que podamos ver esta señal. Yo me desconecto aquí la fuente y conecto el transformador. Puedo utilizar un generador de funciones, sin embargo, a lo mejor ustedes, si quieren hacer esta práctica, no tienen un generador de funciones a la mano, no lo pueden usar. Bueno, tal vez alguien podría decir, pues no tengo ni un osciloscopio para probar, pero en el laboratorio tal vez sí puedan conseguir el aparato ahí en su escuela o en algún lugar para poderlo revisar. Déjenme conecto este transformador aquí al potenciómetro para ver la señal. Aquí podemos ver la señal completa. Este tiene un poquito más de voltaje, tiene 20 y tantos volts. Entonces, aquí está. Muy bien. Ahí vamos a ver la señal. Ya a la salida del potenciómetro, como pueden ver, puedo llevarla desde un valor muy pequeñito. Ahí no se alcanza a ver, pero voy a mover la escala en el osciloscopio para que lo vean. Pueden ver, ahí es un valor muy pequeño, por eso batalla el osciloscopio para verlo. Lo voy a hacer más grande, voy a cambiar de escala. Estamos en 500 milivolts por cuadrito. Aquí ya el trigger va a funcionar mejor. Ahí lo voy a poner en volt por cuadrito, por división. Ahí pueden ver perfectamente bien la señal.
Ahí vamos viendo, voy a cambiar para que vayan viendo cómo va creciendo. Ahí se sale de la escala, cambiarme la de 5, sigue creciendo. Me voy a cambiar a la de 10. Entonces pueden ver aquí claramente cómo podemos ir de valores pequeños a valores grandes. Con esto podemos controlar la amplitud de la señal. Si esto fuera audio, pues tendríamos sonido bajo, sonido alto. Entonces, estas son algunas aplicaciones del divisor de tensión que ustedes podrán usar. Lo van a ver más adelante, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en estos cursos, van a ir entendiendo poco a poco el funcionamiento. Necesitamos ver cosas más avanzadas para ver más provecho y que ustedes puedan ver mejor estas aplicaciones, pero tenemos que ir paso a paso y ir creciendo en conocimiento. Los veo en otra práctica.